Muy buenas noches, señores participantes de este 20º Congreso de Mantenimiento acá en Perú. Estamos entrando a la tercera ponencia del día de hoy con nuestro invitado de honor, el ingeniero William Oria. El ingeniero William Oria es gerente de Cost Finance Rise Institute. El ingeniero va a hacer una presentación de gestión de riesgos, de costos de mantenimiento. Un tema muy importante porque normalmente los mantenedores no estamos casi acostumbrados a hacer análisis de riesgo y va a ser muy valioso el aporte del ingeniero Oria en esta presentación. Ingeniero Oria, solo comentarle que, para recordarle que la ponencia 40 minutos, yo lo voy a avisar 5 minutos antes y de ahí iniciamos el tiempo eh, de responder las consultas que nos hagan todos los participantes. Muy buenas noches, Santos. Un gusto nuevamente estar presente en este congreso, que este año lo tenemos de manera virtual. Ha sido muy interesante compartir con todos los colegas que están presentes siempre en los congresos de mantenimiento, pero bueno, también es importante poder conversar, poder dialogar sobre estos temas que son apasionantes para nosotros, ¿no? Ok, muchas gracias. Entonces, está listo, lo dejo para que haga su presentación. ¿Puede hacer el cambio? A ver, verifique si puede hacer el cambio. En esta oportunidad me toca presentarles a todos los que están aquí en esta sala el tema denominado gestión de riesgo de costos de mantenimiento. Normalmente, como comentaba Santos, pues los que nos dedicamos a mantenimiento estamos mucho más preocupados por la técnica del mantenimiento, el mantenimiento que tenemos que lograr según los objetivos de la gestión de los activos físicos. Sin embargo, también en el contexto actual, sobre todo, pues hay otros elementos importantes que debemos tener en cuenta. Entonces vamos a desarrollar la siguiente agenda. Vamos a ver algunas definiciones, sobre todo entender cuál es el concepto de riesgo, qué cosa significa la gestión de riesgos, ver un modelo de gestión de costos de mantenimiento, un modelo de gestión de riesgo de costos de mantenimiento, un caso aplicativo, para terminar en los últimos 20 minutos o 15 minutos sobre preguntas que ustedes puedan formular. Empezamos entonces. Quisiera comentar principalmente 4 definiciones respecto al tema de riesgo. Con lo que respecta a nosotros en gestión de activos, pues como sabemos, la ISO 55000, que es la norma que corresponde a la gestión de activos, en el punto 3, en lo que corresponde a términos y definiciones, en el 3.121, nos habla del concepto de riesgo. De igual manera, también existe una ISO, la 31000, que se refiere a la administración o gestión de riesgos, en la cual también en el 3.1 nos habla de la definición de riesgos. Sin embargo, también existe otras definiciones como la que es la de COSO, que es una agrupación de 5 entidades del sector privado de Estados Unidos, principalmente vinculados a la actividad contable, pues que aquí lo que hacen es proponer temas de la gestión de riesgos en las empresas, en el control interno y lo que es el fraude, para pues poder que las empresas se manejen de manera, como se dice, orgánica y sin tipo de problemas con respecto al mercado. También sabemos que existe el Project Management Institute, en lo que es la parte de gestión de riesgo, también nos habla de lo que es riesgo, ¿no? Entonces, si observamos la definición de la ISO 55000 y la ISO 31000, casi tiene la misma definición. Nos habla de que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿no? Entonces, el primer concepto que tenemos que tener en cuenta es el objetivo. Entonces, vamos un poco entrando al detalle del tema y decimos, ¿no? Si nosotros estamos hablando de la gestión de riesgos, de costos de mantenimiento, tal vez podríamos separar, ¿no? Y cuáles son los objetivos del mantenimiento, cuáles son los objetivos de los costos relacionados al mantenimiento, para poder entrelazar todos estos conceptos y plantear pues una metodología, un modelo que nos permita a nosotros hacer la gestión de riesgo de costos en el mantenimiento como parte de la labor para conseguir los objetivos a los cuales la labor de mantenimiento está dado. Entonces,
Esta incertidumbre principalmente está dado en eventos, ¿no? Esos eventos son eventos potenciales que van a tener consecuencias, ¿no? Entonces, hay una consecuencia. Y dentro de la ISO 55000, la ISO 31000, pues la consecuencia lo deriva en una posibilidad y, como dice la ISO 31000, lo deriva en una probabilidad, ¿no? Entonces, el riesgo es un efecto de algún evento que nosotros tal vez por la incertidumbre de no conocer lo que va a pasar, puede ocasionar algo sobre un objetivo como una consecuencia que puede ser medido en términos de probabilidad. El, la asociación de Coso nos dice que el riesgo es la posibilidad, que también tiene que ver con probabilidad, de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los objetivos y se va a medir en términos de impacto y probabilidad. Como nos damos cuenta, la definición de riesgo en estas tres entidades, en este caso en las dos primeras normas y el COSO, es similar, no hay mucha diferencia. Y si vemos lo que nos dice el PMI, dice que el riesgo es un evento incierto, que también tiene que ver con la incertidumbre, el cual puede causar un efecto positivo, y acá agrega un componente interesante, ¿no? Un efecto positivo o negativo, porque normalmente cuando hablamos de riesgo pensamos en algo negativo. No, pero el riesgo también puede tener un impacto positivo, en este caso el PMI sobre el objetivo del proyecto, ¿no? Entonces, consideramos incertidumbre, consideramos objetivo, consideramos efecto y consideramos una probabilidad. En nuestro caso particular corresponde al mantenimiento vinculado con los costos. Avanzamos. Entonces, para entender mejor este tema, vamos a revisar esta figura en lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Primero, para que ocurra un riesgo, existe una fuente de riesgo. Pero para que esa fuente de riesgo genere un riesgo, tiene que haber una exposición y por lo cual tiene que haber una decisión. Ese riesgo va a tener un objeto de riesgo y va a darnos una probabilidad. Ese riesgo, al poder tener la probabilidad de ocurrencia, va a dar un suceso. Ese suceso puede ser si es que sucede o no sucede, ¿no? Porque puede ser que haya un riesgo, pero la probabilidad de ocurrencia es tan baja que no sucede. O puede ser lo contrario también. Y si es que sucede este suceso, ocasionado por probabilidad de que este riesgo se dé, vamos a tener un impacto medido en un término de consecuencia, ¿no? Entonces, la fuente de riesgo son factores. El factor viene a ser un elemento potencial que genera el riesgo, puede ser tangible o intangible. Si eliminamos este factor de riesgo, entonces el riesgo ya no se presenta. Si lo llevamos en términos de el mantenimiento, vamos a decir, por ejemplo, una fuente de riesgo va a ser una herramienta descalibrada, ¿no? Con la cual vamos a ejecutar nuestras labores. Por lo tanto, si tenemos nosotros una herramienta descalibrada, estamos expuestos a un riesgo. Esta exposición a este riesgo puede ser inaceptable, o puede ser un peligro, o puede ser aceptable, ¿no? O puede ser voluntario o involuntaria. En el caso particular del ejemplo, el conocimiento de la persona de tener una herramienta descalibrada, pues hay una exposición voluntaria y que va a generar una decisión de usar o no la herramienta. Entonces la decisión es uso o no uso de la herramienta. Entonces, si uso la herramienta, que es en este caso de manera voluntaria, porque también algunas fuentes de riesgo, un factor de riesgo puede ser involuntario, es decir, no lo conozco, no me he percatado de ello, sin embargo, está presente la exposición a riesgo y la decisión de al no conocer y al usar, en este caso, la herramienta va a generar un riesgo. Entonces, ¿qué cosa sería riesgo? Es la probabilidad de que algo ocurra. Ese sería riesgo, que va a tener una consecuencia. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que nosotros, al usar una herramienta descalibrada, podamos nosotros, al utilizar esta herramienta en el mantenimiento, vamos a tener la probabilidad de que el mantenimiento sea ineficiente, ¿no? Es una probabilidad, porque no sabemos si es que se va a dar o no. Entonces, cuando ya se ejecuta el mantenimiento, que sería el suceso, ¿no? Se ejecuta, ejecutamos o no ejecutamos, en este caso sería un suceso, nosotros podemos tener un resultado, una consecuencia, un impacto. Si nosotros hemos usado esta herramienta descalibrada
hemos decidido, al conocer que la herramienta está descalibrada, usar la herramienta, vamos nosotros a tener un riesgo. ¿Cuál sería el riesgo? Que el mantenimiento puede ser ineficiente. Entonces decidimos y se ejecuta el mantenimiento, que es el suceso, y como resultado de esta ejecución, de este mantenimiento, con el riesgo de que el mantenimiento puede ser ineficiente, dado que la fuente de riesgo es la herramienta descalibrada, pues la consecuencia es el resultado del suceso. ¿Qué puede ser? Puede ser que hay una falla de producción como consecuencia de un mantenimiento, porque puede ser que el equipo pueda fallar y por lo tanto se pueda generar la falla de producción. Pero como es una probabilidad, de repente ejecutamos el mantenimiento y no tenemos una consecuencia. Entonces puede haber diferentes niveles de consecuencia. ¿Cómo podríamos eliminar el riesgo? Bueno, podríamos minimizar el riesgo si eliminamos la fuente de riesgo, pero nosotros podemos tener una herramienta calibrada, pero aún así también existe una probabilidad de que la herramienta pueda fallar. Por lo tanto, siempre va a existir un riesgo. El tema es que ese riesgo puede ser mucho mayor o puede ser el riesgo menor. Entonces, si nosotros sabemos que siempre vamos a estar expuestos a riesgo, tenemos nosotros que hacer gestión de riesgos, ¿no? La definición que nos da la gestión de riesgo en la ISO 31000 es la siguiente, ¿no? La gestión de riesgo nos dice que son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con relación a riesgo. Y no menciona en el punto 4 principios. Dice que el propósito de la gestión de riesgo es la creación y la protección del valor, la mejora del desempeño, el fomento de la innovación y contribuye al logro de los objetivos. Nuevamente aparece la palabra objetivos, ahora nos habla de desempeño y se refiere a las actividades que tenemos que tener en cuenta para poder controlar ese riesgo. Entonces, si esto lo llevamos también a mantenimiento, tenemos que decir que son aquellas actividades que nos permitan controlar los riesgos que están presentes en el mantenimiento y vinculados también con relación a los costos, porque la ejecución del mantenimiento, las decisiones que podemos tomar, involucra el consumo de costos. Entonces, esta gestión de riesgos tiene que ser integrada, tiene que ser estructurada, tiene que ser exhaustiva, tiene que estar adaptada, tiene que ser inclusiva, tiene que ser dinámica, se debe contar con la mejor información disponible, y hay un tema importante, el registro de la información. Está referida también a los factores humanos, porque hemos visto que en el caso anterior de la decisión de usar la herramienta descalibrada nos puede generar una consecuencia del riesgo que se ha presentado. Y también esto tiene que estar orientado a la mejora continua. En esta norma nos habla de un proceso de gestión de riesgo, ¿no? En este proceso de gestión de riesgo tenemos nosotros presente lo siguiente. Hay un contexto, hay criterios, hay un alcance, hay la comunicación y la consulta que debe haber en toda la organización, hay un seguimiento y revisión que tiene que haber permanentemente, hay un registro del informe permanente, pero dentro del riesgo concretamente tenemos dos partes, la evaluación de riesgo, el tratamiento de riesgo, y dentro de la evaluación de riesgo tenemos la identificación de riesgo, el análisis de riesgo y sobre todo la valorización de riesgo, que vendría a ser determinar el riesgo en términos de probabilidad, porque eso es lo que habíamos estado comentando. Y el tratamiento de riesgo significa tomar las acciones correspondientes para minimizar el efecto de riesgo. Sabemos también que en el año 2012 se hizo público el Decreto Supremo 005 del Ministerio de Trabajo en el Perú, donde se nos habla de gestión de riesgos también, ¿no? Referidos a la seguridad y salud en el trabajo. Nos dice que es el procedimiento que permite una vez caracterizar el riesgo. ¿Qué significa tener caracterizado el riesgo? Significa haber identificado, significa haberlo mapeado, significa haberlo documentado, significa poder establecer cuáles son los impactos, la probabilidad. Dice, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir el mínimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. De todo esto podemos concluir lo siguiente, ¿no? Que el riesgo siempre va a existir, en el mantenimiento también. El riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia y tiene una consecuencia. Sin embargo, es importante poder nosotros disminuir que ese riesgo se concrete. Por lo tanto, la gestión de riesgo tiene como objetivo
poder minimizar los riesgos y que eso debe dar un impacto positivo en los resultados de la organización. En este caso, en los resultados y en los objetivos que relacionados a la gestión de activos en la labor de mantenimiento. Entonces, vamos un poco desarrollando este tema y vamos a plantear lo que, según lo que hemos estado viendo, cuál sería la gestión de riesgos en mantenimiento, ¿ya? Sobre todos estos conceptos, cómo es que nosotros podamos plantear la gestión de riesgos en mantenimiento. Entonces, primero, sabemos que la gestión de activos en una organización en la cual pues la labor y el proceso de mantenimiento es relevante, deben tener objetivos, ¿no? Entonces, la gestión de activos tiene sus objetivos. Esos objetivos deben ser cumplidos. Para poder lograr cumplir esos objetivos, tenemos que hacer gestión de riesgo. Pero esos objetivos, ¿qué tiene que tener como impacto dentro de la organización? Ahora, lo vamos a medir en dos aspectos, ¿no? En el aspecto del dinero propiamente dicho, en el aspecto de resultado de la organización, en el aspecto propio del mantenimiento. Entonces, estos objetivos que queremos nosotros conseguir según lo que nos indica la gestión de activos debe contribuir a poder lograr un mayor EVA. ¿Qué cosa significa un mayor EVA? Significa que vamos a crear valor para los dueños de la empresa. Y si nosotros logramos crear valor para los dueños de la empresa, vamos a poder también hacer que la organización sea más rentable, es decir, generar mayor utilidad. ¿Y qué cosa significa el que el área de mantenimiento con la gestión de riesgos pueda crear mayor EVA? Significa que nosotros vamos a minimizar los riesgos, vamos a reducir los riesgos en los costos, vamos a poder disminuir los costos de tal manera que nos permita poder lograr una mayor utilidad, y si la organización mantiene el costo de la inversión del dinero de la manera constante o reducida, vamos a generar un impacto en el EVA. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un seguimiento y revisión permanente en todo este proceso. Vamos a registrar toda la información necesaria. Por ejemplo, una información muy importante para poder identificar los riesgos es, por ejemplo, el tema de las fallas. Entonces vamos a hacer la evaluación de riesgo. Identificados los riesgos, vamos a analizar el riesgo y vamos a evaluar ese riesgo. Ese riesgo lo vamos a valorizar en términos de probabilidad e impacto. Entonces, un tema pendiente es que la evaluación de riesgo es cómo determinar la probabilidad. Y si estamos hablando nosotros de riesgos de costos de mantenimiento, ¿cómo determinamos la probabilidad del riesgo de costos del mantenimiento? Identificado la matriz de riesgo, tanto en probabilidad como impacto o consecuencia, nosotros vamos a buscar las acciones de tal manera que la toma de decisiones nos orienten a minimizar el riesgo, y eso contribuye a lograr que se contribuya al desempeño de la organización en mayor EVA, mayor utilidad y mejore la performance de la gestión del mantenimiento y la gestión de activos, teniendo mayor confiabilidad y una mejor disponibilidad. Dentro de las técnicas de gestión de riesgo que se aplica en mantenimiento, podemos nosotros tener, por ejemplo, el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Tenemos también el análisis de MOI y efecto de fallo. Tenemos el análisis de causa raíz. Y tenemos, como habíamos dicho, la matriz de probabilidad y consecuencia. Dentro de las opciones que tenemos en la gestión de riesgos, nosotros debemos evitar el riesgo, que sería poder anticiparnos antes de identificar el riesgo como tal. O sea, tendríamos que tener una actividad muy proactiva. Reducir el riesgo significa que cuando ya tenemos identificado el riesgo, sabemos que se ha generado y no lo hemos tratado de evitar antes de, podemos nosotros hacer las decisiones correspondientes para reducir el riesgo. O si identificamos el proceso de mantenimiento o alguna operación en la cual o algún tipo de factor de riesgo dentro del proceso de ejecución de la gestión de activos y del mantenimiento, nosotros podemos transferir ese riesgo. Una transferencia de riesgo, por ejemplo, que en parte del proceso de mantenimiento nos damos cuenta pues que hay un tema de factores de riesgo. Si hemos identificado esos riesgos, lo podríamos transferir desde el punto de vista económico a un tercero, de tal manera que se encargará el tercero de tener ese riesgo y nosotros recibiremos ya lo que necesitamos de las labores que hemos encargado.
Sin embargo, normalmente, como este tema tal vez no se desarrolla mucho en las organizaciones, estoy hablando en el caso de Perú, pues normalmente lo que hacemos es aceptar el riesgo. Es decir, aceptar el riesgo significa que ocurrido el riesgo y el impacto, pues recién ahí tenemos que tomar una actitud de poder corregir, ¿no? Entonces, esperamos que algo suceda para recién tomar las acciones y no hacemos una adecuada gestión de riesgo, que es anticiparse, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Lo ideal sería poder evitar el riesgo o en todo caso reducir y si es un riesgo pues latente poder transferirlo. Entonces, vayamos a ver entonces los objetivos. Como sabemos nosotros, los objetivos de la gestión de activos físicos son el tener la confiabilidad de ello, el tener la disponibilidad de ellos, el tener operaciones de calidad y que generen un buen rendimiento. Pero todo ello, cuando ya lo vinculamos con el tema de costos, diremos que todo esto lo debemos tener al menor costo posible, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros del menor costo posible, nos debemos preguntar, ¿cuál es ese costo de mantenimiento? Y tal vez hacer una pregunta anterior, ¿calculamos el costo de mantenimiento? ¿Y de qué costo de mantenimiento estamos hablando? ¿Del costo de mantenimiento real, es decir, lo que ya ejecuté? Estamos hablando del costo de mantenimiento que proyecto ejecutar, presupuestado, por ejemplo, qué tipo de mantenimiento ejecuto en mi organización y cómo ese tipo de mantenimiento, pues yo voy a tener el costo calculado. Calculo el costo solamente en la parte de los costos directos y variables o calculo el costo solamente en los costos indirectos y fijos. ¿Qué es lo que estoy haciendo respecto? Entonces, algo importante también para la gestión de riesgo y costo de mantenimiento es poder calcular el costo de mantenimiento, ¿no? Y podríase calcular el costo del mantenimiento de la ejecución de los órdenes de mantenimiento que ya he realizado, que vendría a ser el costo real del mantenimiento, y también yo podría hacer el cálculo de los costos presupuestados de los mantenimientos futuros que voy a tener según mi programación de mantenimiento. De tal manera que cuando ejecuto el mantenimiento de eso que estoy programando, pueda tener ya la proyección del costo presupuestado y voy a tener que calcular el costo real del mantenimiento para poder ver cuál es la variación y las diferencias y eso permita poco a poco hacer que lo que proyecto sea lo que se ejecute y minimizar los costos posibles, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo calcular el costo y sobre esa base de ese dato de costo, de la información de costo, poder buscar que eso sea el menor posible. Entonces, dentro de los objetivos de la gestión de activos físicos, decimos que es mantener a los activos físicos confiables, disponibles, con un alto rendimiento, con resultado de calidad, pero al menor costo posible. Entonces hay un tema, ¿no? De cómo determinar el costo de mantenimiento y luego cómo hacer que eso sea el menor posible. Entonces, para eso, les presentamos ahora el modelo estratégico de gestión de costos y riesgos de mantenimiento, ¿no? En este caso, dada la situación de la coyuntura actual, ¿no? Sabemos que en este momento estamos nosotros dentro de la pandemia producto del COVID-19 y eso ¿qué ha ocasionado? Ha ocasionado un cambio disruptivo. ¿Qué cosa significa un cambio disruptivo? Un cambio radical, porque creo que muchos de nosotros, creo que todos, no hemos esperado que esto suceda. ¿Eso qué ha generado? Ha generado incertidumbre, genera incertidumbre aún todavía. ¿Y eso qué ha ocasionado? Ha ocasionado parada de planta. En nuestro caso, en muchas empresas en el país han parado plantas pues 2 o 3 meses. Pero también ha sucedido lo contrario. Ha sucedido lo contrario que en otro tipo de empresas, pues esta situación de la pandemia, tengo el caso de una planta que producto de esta pandemia se ha habido favorecida y su producción se ha incrementado 300 a 400% porque el mercado lo demanda. En general, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que los ingresos se han reducido, se ha reducido la utilidad, tenemos un stock incrementado porque los stocks que habíamos tenido para cierta producción todavía se mantienen,
el comportamiento del consumidor está cambiando, pero estamos experimentando una recuperación lenta. Sobre la base de ese escenario, nosotros planteamos lo siguiente, ¿no? Y sobre todo lo que hemos visto anteriormente, decimos lo siguiente. Debemos definir nuestros nuevos objetivos estratégicos empresariales, ¿no? Entonces planteamos nuestros nuevos objetivos estratégicos sobre la base de la situación actual, que muchas empresas ya lo han hecho, sobre todo el tema de el poder cambiar su modelo de negocio, ¿no? El transformarse, el reconvertirse, ¿no? Por lo tanto, si cambian los nuevos objetivos estratégicos, nosotros como personal de mantenimiento tenemos que definir nuestros nuevos objetivos de la gestión de activos. Mantendremos los mismos, redefinimos los nuevos objetivos de gestión de activos. Será más importante, si estamos en un contexto de incertidumbre, incorporar la variable ya riesgos, porque dentro del objetivo de gestión de activos podríamos incorporar, dada la situación actual, también al menor costo posible y al menor riesgo. Entonces, bajo este contexto, nosotros hacemos nuestro planeamiento estratégico de la gestión de activos y lo vamos a contextualizar en el contexto que se habla mucho ahora del contexto VUCA. ¿Qué cosa significa eso? Que en las organizaciones estamos en un escenario de alta volatilidad, estamos en un escenario de mucha incertidumbre, estamos en un escenario de complejidad y estamos en un escenario de ambigüedad. Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos hacer la gestión de activos enfocado en el costo. ¿Por qué? Porque nuestras organizaciones, en este caso nuestras organizaciones, a pesar que pueden estar mucho mejor o están peor, el costo es importante para la determinación de la utilidad. Y dentro del costo de mantenimiento en las organizaciones en las cuales pues sí es relevante, también es importante el costo de mantenimiento. Y bajo este contexto VUCA y la incertidumbre, la variable riesgo es importante. Pero ese binomio de costo y riesgo tiene que también ser relacionado con el desempeño. Es decir, que todo esto tiene que ir de la mano para el logro de mayor EVA, mayor utilidad, mayor confiabilidad, mayor disponibilidad. Pero todo esto tiene que ser enfocado en el ciclo de vida del activo físico. En el ciclo de vida tiene que esto ser enfocado en la factibilidad, en la adquisición, en la operación, en el mantenimiento y en el reemplazo. Entonces, en el tema de costos tenemos que ver el costo en la factibilidad, que es decir, ver si nosotros vamos a tener un nuevo activo físico. Pero como nosotros vamos a evaluar la factibilidad de ese nuevo activo físico, pues necesitamos nosotros tener información de los costos más las finanzas porque involucra más periodo de tiempo donde el valor de dinero es importante. Luego tenemos que tener el costo de la adquisición del activo fijo y eso de ahí tendríamos lo que sería el CAPEX. Y todo eso, al ya contar con el activo físico, tendríamos que tener la operación, donde tenemos los costos de la operación, tenemos el mantenimiento, donde tenemos pues el OPEX, ¿no es cierto? Y donde pues también tenemos que vincular la variable riesgo, es decir, considerar dentro del ciclo de vida en la parte de factibilidad cuál es el riesgo que implicaría contar con ese activo, cuál es el riesgo de poder tomar la decisión de adquirir el activo, cuáles son los riesgos de los procesos operativos dentro del uso del activo físico, cuáles son los riesgos del mantenimiento, que podríamos utilizar algún tipo de metodología para ello, y todo eso nos va a llevar también a pensar en el reemplazo, que también tenemos que ver los costos involucrados en reemplazo, agregar el tema de finanzas, porque nuevamente el reemplazo también es parte de la decisión del CAPEX, porque nos va a permitir ver la factibilidad de un nuevo activo físico o continuar con el actual. Y eso también tenemos que ver cuáles son los riesgos involucrados a ese reemplazo, de tal manera que nuevamente regresamos a la factibilidad y tenemos un proceso de mejora permanente, un bucle, ¿no? Un ciclo de vida, se va dando de manera permanente. Entonces, la variable que nosotros aquí estamos incorporando es la variable riesgo, que toma más relevancia por el contexto y la situación actual en la cual nos desenvolvemos en este momento. ¿Y cómo hacemos todo esto, no? Primero lo que tenemos que tener en cuenta es el tema de los costos de mantenimiento. Los costos de mantenimiento son todos los recursos que utilizamos en el proceso de ejecución de mantenimiento, donde tenemos los materiales directos llamados, por ejemplo, repuestos, las personas que trabajan directamente en mantenimiento llamados técnicos o operarios o técnicos de mantenimiento,
Los servicios directos en el mantenimiento, que son la contratación de empresas terceras para hacer alguna labor en el proceso de mantenimiento, por ejemplo, las calibraciones, o los costos indirectos que podríamos utilizar en el mantenimiento, que son la energía eléctrica, los materiales, el personal de soporte, el internet, la telefonía, las herramientas pequeñas, etc. Y vemos aquí en la gráfica que nosotros tenemos un centro de costo llamado mantenimiento, y dentro de la parte operativa, las ubicaciones de las distintas máquinas o activos físicos, donde ejecutamos una labor de mantenimiento en la cual le definimos una orden de mantenimiento. Entonces tenemos acá ejecución de actividades de soporte a la labor propia del mantenimiento, y tenemos nosotros también la ejecución de actividades de mantenimiento en los distintos activos físicos en las cuales los controlamos y monitoreamos por las órdenes de mantenimiento. Entonces todos los recursos en este proceso de ejecución de mantenimiento vendrían a ser los costos de mantenimiento. Pero esos costos de mantenimiento lo tendríamos que calcular, ¿no? Entonces, nuestro objetivo de cálculo de costos sería los costos de las órdenes de mantenimiento. Estas órdenes de mantenimiento deberíamos tener nosotros una metodología de calcular los costos. Entonces, presentamos aquí el modelo de sistema de costeo ABC para el mantenimiento. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos abajo los materiales directos, el personal directo y el servicio directo, que lo que nosotros hacemos es costearlo a las actividades propias del mantenimiento, porque todo es directo. ¿Qué significa esto? El material directo significa en las actividades directas del mantenimiento, cuando se ejecuta propiamente el mantenimiento, cuáles son los repuestos utilizados, qué personas están laborando en esas actividades, qué servicios hemos contratado para esas actividades propias del mantenimiento. Y luego tenemos nosotros los costos indirectos que utiliza toda la empresa. Estos costos indirectos son la luz, el agua, el teléfono, el internet, etcétera, que primero lo tenemos que costear hacia todos los centros de actividad de la empresa. Los centros de actividad son las áreas de la empresa. Y nos quedamos con los costos indirectos que corresponde al centro de actividad de mantenimiento. El centro de actividad de mantenimiento permite ejecutar actividades de apoyo y mantenimiento, y el centro de actividad de mantenimiento gestiona, controla, dirija las actividades directas del mantenimiento. Entonces nosotros tenemos el mapeo de las actividades directas del mantenimiento, que lo podemos tener por cada hora de mantenimiento, que sería la descripción de qué actividades tenemos que ejecutar en el mantenimiento como tal, según la programación de la orden de mantenimiento que se ha programado. Y deberíamos tener nosotros el mapeo de las actividades de apoyo administrativo en el centro de actividad de mantenimiento, como por ejemplo la parte de gestión, la supervisión, etcétera, que van a ser costeadas a las actividades directas del mantenimiento. Es decir, las actividades directas del mantenimiento, donde está la ejecución de cada una de las actividades para el mantenimiento, va a tener los costos directos en esas actividades, y van a tener los costos directos que vienen del centro de actividad de mantenimiento dentro de las actividades de apoyo. Todos estos costos van a ser costeadas a las distintas órdenes de mantenimiento, ¿no es cierto? Y poder nosotros evaluar estos costos de mantenimiento por cada orden de mantenimiento. Y los resultados de ese trabajo de costeo de las órdenes de mantenimiento, en función de su eficiencia o ineficiencia, nos puede generar costos intangibles, como por ejemplo la mala ejecución del mantenimiento o las fallas que podamos obtener. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? Nosotros vamos a decir que podemos aplicar el costeo ABC para calcular un costo de mantenimiento, que va a ser igual al costo tangible más el costo intangible. El costo tangible lo podemos calcular en la orden de mantenimiento, donde ahí vamos a tener el costo por cada actividad de los elementos de costo, repuestos, personas, servicios indirectos. Son tangibles porque esos costos se sustentan con algún documento que van a registrarse en la contabilidad. Entonces vamos a tener el costo de la eficiencia o la ineficiencia del mantenimiento en cantidad y en costo, que serían nuestras variables. Pero también nosotros tenemos otras actividades que como consecuencia de la labor de mantenimiento se puede generar. Por ejemplo, por un mal mantenimiento, una parada de planta. Entonces eso se llama un objeto de costo intangible de mantenimiento. Este objeto de costo intangible de mantenimiento viene a ser el costo del impacto de la realización de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, cómo calcular el costo de la falla de activos, cómo calcular el costo de los reajustes, cómo calcular el costo del impacto de la parada de planta, cómo calcular el costo de la falta de rendimiento,
cómo calcular el costo de los efectos en proceso, pero todos estos costos intangibles son productos de factores de riesgo y todos estos factores de riesgo van a generar pues riesgos y esos riesgos cuando ocurre van a generar consecuencias, impactos. Por lo tanto, es importante que esto tenga que ser primero valuado, es decir, medir el riesgo, y tiene que ser, en este caso, minimizado para que el impacto sea el mínimo posible y se pueda lograr los objetivos de la gestión de activos, ¿no? Entonces, veamos aquí algún ejemplo aplicativo, ¿ya? Aquí tenemos nosotros el registro de los costos de las órdenes de mantenimiento. Tenemos los costos totales, tenemos los costos variables y fijos y tenemos los costos unitarios, ¿no? No, Entonces, William, nos queda 5 minutos. muy bien, gracias. Entonces, aquí tenemos nosotros una data determinística. ¿Qué significa? Un valor, ¿no? Entonces, primero hemos calculado los promedios de costos. Hemos calculado la desviación estándar. La desviación estándar es una de las medidas básicas de probabilidad. ¿Ok? Entonces, hemos calculado la desviación estándar sobre el promedio y tenemos unos porcentajes. Entonces, nosotros, de manera muy sencilla, sobre la base de los costos calculados de las órdenes de mantenimiento o la proyección de los costos, diremos que estos costos tienen un riesgo alto, por ejemplo, cuando es un porcentaje mayor, un riesgo bajo, un riesgo alto si es mayor, y también a nivel de costo unitario. Entonces, una primera medida de riesgo en función de la desviación estándar es sobre la data determinística, pero aún nosotros no sabemos cuál es la probabilidad de ocurrencia. Entonces, lo que nosotros podemos utilizar es el modelo de optimización de costo, riesgo, desempeño, ¿no? Que viene a ser una metodología que nos permite justamente sobre la base de los costos de mantenimiento de las actividades relacionadas, poder medir el desempeño. Y el costo de riesgo está realizada por las consecuencias, ¿no? Que serían los intangibles. Y eso nos permite, pues, nosotros tener el desempeño de mantenimiento para evitar, para mejorar y sobre todo para incrementar el EVA. Eso de ahí lo hacemos de tal manera que nosotros podamos medir la consecuencia de la falla. Hagamos este gráfico en el cual medimos el impacto total, medimos el riesgo y medimos el costo. Pero algo importante que tenemos que tener en cuenta es cómo medimos el costo del mantenimiento en términos de probabilidad de ocurrencia, ¿no? Porque nosotros podemos calcular el costo. Por ejemplo, aquí les muestro el cálculo del costo del proceso de mantenimiento, donde llegamos a determinar el tiempo de ejecución de mantenimiento y podemos determinar si agrega o no agrega valor. Pero son datos determinísticos. ¿Cómo hacemos que esto se convierta en probabilidades? Entonces aquí les muestro la estructura de costos por actividades, por elemento de costo, con los resultados. Entonces nosotros podemos convertir estos valores determinísticos a valores probabilísticos, utilizando la simulación de Monte Carlo y utilizando funciones de distribuciones de probabilidad. Entonces podemos tener como variable de entrada el costo personal directo, material directo y la variable de salida de costo total. Y el objeto de cálculo sería la probabilidad de ocurrencia del costo. Entonces ahí estamos midiendo el riesgo del costo de mantenimiento con la simulación de Monte Carlo. Pero yo también puedo tener el cálculo de los costos de las horas de mantenimiento. Tengo el costo total. Por lo tanto, también puedo estos datos determinísticos, utilizando la simulación de Monte Carlo, convertirlo a una probabilidad y obtener el costo, ¿no? Entonces, sí podemos llegar a poder determinar ese valor de cálculo de costos en cuanto a lo que sería el costo del mantenimiento y los riesgos asociados. Santos, Ok, cumplir el tiempo, William, por favor. Sí, sí, justo a tiempo, ¿no? correcto, Están gracias. pidiendo están pidiendo que ponga la lámina, esa última. La última. Ya, a ver, Sí, probablemente van a venir varias preguntas de ahí. Por favor. ya, correcto. Vamos a comenzar con las preguntas. Creo que este tema de costos ha sido bastante esperado por el público asistente. Es un tema Que, crítico en nuestras actividades. sí, Y mira, y solamente para poner en contexto el tema de las preguntas, me gustaría que hagas un pequeño comentario. Normalmente lo que estamos en la actividad del mantenimiento, escuchamos terminologías de riesgos asociados, en este caso, a costos, pero también asociados a la seguridad de las personas o a equipos o a infraestructuras, de los siguientes términos, ¿no?
Ujú. riesgo aceptable, riesgo intrínseco, riesgo controlado, riesgo residual. O sea, es una serie de definiciones que a veces confunden, ¿no? Sí, correcto. Eh, y en realidad, como lo comentaste, en realidad el riesgo no se puede eliminar. Así es. Eliminarlo sería no hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, no es así. Entonces, nos No, puedes y ayudar aún, con esta aún respuesta. haces, hay riesgo también. También hay riesgo, ¿no? De que tenga un infarto Claro. ahí. Imagínate que en este tema de pandemia estamos en la casa, no sales, pero tú no sabes que puede de repente contaminarse o puedes tú tener alguna enfermedad y puedes morir, o sea, igual, ¿no? Exacto. Sí, Entonces, a ver sí, si nos aclaras estos conceptos. Riesgo aceptable, riesgo intrínseco, riesgo controlado, riesgo residual. Algunos lo comentaste acá, pero para el público, para que lo tenga claro y comenzamos después las preguntas directas. ya. A ver, el riesgo aceptable viene un poco a lo que habíamos visto aquí. Voy a ver que lo puedo mostrar acá. De los cuatro factores acá, ¿no? Entonces dice aceptar el riesgo. Entonces, riesgos aceptables es cuando ya la organización tiene una medición de riesgo y es un dato que, así como existe, por ejemplo, ¿no? El porcentaje de efectos aceptables, entonces la aceptación de riesgo es una medición de cuánto es que la organización o sea, acepta aceptar ese riesgo, ¿no? Ese riesgo en cuanto a su ocurrencia. A ver, por ejemplo, en el ejemplo que les ponía de que nosotros tenemos herramientas descalibradas y la organización lo sabe y sabemos que eso es un factor de riesgo y va a haber un riesgo, entonces el riesgo aceptable tiene que decir el riesgo que estamos asumiendo, ¿no? Entonces el riesgo aceptable es el riesgo que asumimos, ¿no? Que puede ser como parte de la misma organización que lo concibe como tal dentro de su cultura organizacional o dentro de la decisión, o por de repente X factores que puede ser, pues, tengo herramientas calibradas, pero no tengo el presupuesto para reparar y acepto que eso se trabaje de esa forma, ¿no? Ese riesgo aceptable. El riesgo intrínseco, tal como lo decíamos, ¿no? Entonces, el riesgo intrínseco es el riesgo que siempre va a estar latente. Claro que hay una diferencia entre el aceptable e intrínseco. El aceptable es el riesgo que sí sabemos que vamos a tener, pero lo aceptamos como tal. En cambio, el riesgo intrínseco probablemente no lo sabemos y probablemente pues no lo podamos medir inicialmente hasta que de repente nos percatamos que suceda, ¿no? Entonces, eso podría ser el riesgo intrínseco. El otro riesgo, me dijiste, por favor, me repites el otro tipo de riesgo. Residual. Residual, ¿no? El riesgo residual viene a ser ese riesgo que como secuencia de un riesgo, o sea, hacemos una acción de poder minimizar un riesgo, pero finalmente, a pesar que hemos hecho la minimización de riesgo, como decimos, el riesgo no se elimina, queda un pequeño residuo de riesgo, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a suponer que nosotros en esta pandemia nos cuidamos, ya estamos minimizando el riesgo, no salimos, pero sin embargo podemos nosotros hacer que en algún tipo de necesidad tengamos que tener algo, en la compra por delivery, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos estamos cuidando todo, sin embargo, algún tipo de enfermedad que pueda traer una persona, no sé, que no sea necesariamente COVID, podría a Claro. nosotros afectarse, ¿no? Eso sería como consecuencia de la medición de riesgo, algo nos está pasando a pesar que hemos tenido el cuidado de minimizarlo, ¿no? Esas Ok. serían las diferencias, ¿no? Ok, entonces nos vamos de frente a las preguntas, ¿te parece, William? Sí, por favor. Dice acá Manuel Vidalón. Muy interesante la ponencia. ¿Cuál es el rol de CMMS en el contexto de gestión de activos mostrado? Asociado a esto, ¿cuál es el nivel de desarrollo alcanzado por la industria en nuestro país? Ya, a ver, cuando se refiere a CMS, ¿podríamos indicarme a qué se refiere CMS? En realidad, yo que tengo entendido es un software, ¿no? Creo que es un software, un sistema de gestión también de mantenimiento. Ya, a ver, en lo que tengo experiencia en todo lo que es software de gestión de mantenimiento, primero, normalmente los sistemas de gestión de mantenimiento se preocupan mucho más de la parte técnica del mantenimiento en sí, ¿correcto?
algunos de ellos manejan, tuve la oportunidad de tener en una empresa transnacional el tema de gestión de activos en el software, pero no había mucho, en el tema de costos no se tenía muy desarrollado y en el tema de riesgos no tanto, salvo que tenga pues el, el- el módulo que corresponde a confiabilidad, ¿no? Porque estamos hablando de confiabilidad de equipos, ¿no? En el uso del equipo propiamente dicho. En nuestro país estos temas no están siendo desarrollados, ¿no? Hace un par de años estuve en Argentina y me dio mucho agrado que estos temas de costos de riesgo sí lo manejan muy bien, pero nosotros todavía no tenemos esa experiencia. Es más, comento siempre que en el tema de costo de mantenimiento aún estamos muy en inicios porque no lo podemos hacer o calcular porque tal vez bajo la situación de la empresa que tenemos nosotros no es la labor propia del mantenimiento, porque hay un tema de cálculo, ¿no? Porque además dentro del tema de costos en las empresas en nuestro país va orientado más a un tema de evaluación de activos desde el punto de vista contable. Entonces, todavía no tenemos nosotros ese tipo de desarrollo aún, pero siempre opino que el tema es bastante sencillo. Y mi opinión es, si una persona de mantenimiento conoce todo el detalle del proceso de mantenimiento, es más fácil poder aprender tema de costos y tema de riesgos a que una persona del área de financiero contable aprenda de mantenimiento. Entonces, o hacer un equipo mixto sería lo ideal, ¿no? Ese sería mi Exacto, ¿no? comentario. Correcto. Importante, ¿no? Porque este tema que has tocado ahorita es una ventana de oportunidad, como bien lo has dicho tú, Sí, que en todos los gestores de mantenimiento comiencen a manejar este tema porque en realidad, como lo indicaste cuando comienzan las láminas, mantenimiento también da su aporte en el valor agregado del negocio, ¿no? así es. Y el tema importante de los costos es lo que mayormente a uno lo cobra. Entonces, estamos acostumbrados por el día a día, a lo mejor dice baja costo, pero no hay, nos falta la metodología. No es que Claro. haya la voluntad o el deseo de manejar los costos, sino falta interiorizar muchas herramientas, como lo has explicado tú muy bien ahí. Vamos a la Claro. segunda pregunta. Ok, Dice, gracias. ¿se debe crear un grupo específico en conjunto mantenimiento y el área financiera? Yo diría sí y no, ¿ya? ¿Por qué te digo sí y no? Cuando estás en una empresa, y esa es mi experiencia, por eso digo sí y no, cuando he estado muchos años en una empresa transnacional, el concepto de gestión en las empresas transnacionales es totalmente distinta al concepto de gestión de las empresas netamente peruanas, ¿no? Entonces, en las empresas transnacionales lo que se hace es formar equipos, formar equipos, ¿no? Formar equipos. La naturaleza de nuestras empresas en el Perú es totalmente diferente y más parte de la iniciativa. Y muchas veces los que trabajamos en mantenimiento, cuando elevamos estas cosas a la alta dirección por el día a día o por otros temas que aparentemente son prioritarios, pues se genera el tema de que no le damos la debida importancia. Entonces ahí tendría que nacer de la iniciativa de algún ingeniero de mantenimiento que maneje estos temas y que demuestre a la alta dirección del impacto que hace en la gestión de los activos físicos para contribuir en el incremento de la utilidad y el leve de la empresa, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario. Pues, depende mucho de en qué tipo de empresa estaríamos participando y desarrollándonos. Sí, correcto, correcto. Por experiencia te comento que he tenido la oportunidad de trabajar en grandes empresas y ellos tienen pues conceptualizados dentro de la estructura de mantenimiento una persona de costos. Así El, es, el que maneja de costos es parte del equipo de mantenimiento y es el que más conoce el negocio de mantenimiento, ¿no? Porque si tú llevas así es. un financiero de mantenimiento, vas a tener que explicarle, va a tener que entender nuestro, nuestros procesos. Es un tema, ¿no? Sí, Y lo que correcto. recomiendas es correcto, ¿no? Pero creo que es un reto para todos que, por más que sea grande o chico, debemos ir pensando en que alguien de nuestra estructura organizativa debe ser el pilar fundamental que ayude a la gerencia de mantenimiento, a la gestión de los costos. Muy importante lo que has comentado, William. Sí, y un comentario adicional. Siempre he visto que en los congresos que hacemos aquí en IPAMAN, la participación de gente muy joven es bastante numerosa.
Entonces, la evolución del gestor de mantenimiento tiene que ir por niveles. Obviamente, cuando empezamos estamos más en el tema netamente operativo de mantenimiento, pero poco a poco nos debemos convertir en gestor. Y el gestor tiene que ir de la mano con la gestión de la alta dirección. Entonces, tenemos que necesariamente poco a poco ir entendiendo estos temas porque es el lenguaje común de la alta dirección y tenemos que estar al top y al nivel de ellos también, ¿no es cierto? Excelente, excelente comentario. Eso es correcto lo que dice. Vamos, aquí una pregunta, dice de Omar Campo, dice, ¿algún software para determinar este punto óptimo de la curva de costos que justo estaban pidiendo que lo mostraste antes? ¿Algún software o es una herramienta micro, Excel, qué cosa? ¿Cómo lo has creado esa curva? Están preguntando. Esa curva se hace solamente con el Excel, ¿no? Entonces yo desarrollo lo siguiente, lo que tengo que hacer ahí es, los pasos son los siguientes. Primer paso es calcular los costos. Entonces, para nosotros poder buscar minimizar el costo del mantenimiento, debería haber una experiencia de saber calcular los costos de los mantenimientos que ejecuto, ¿no? Entonces, para tener la experiencia. Entonces, yo tengo un registro de los costos de las distintas horas de mantenimiento por cada periodo. Supongamos, tomamos el periodo de un mes. He ejecutado en ese periodo de un mes 5 mantenimientos. Y ya tengo ya el conocimiento técnico y la metodología de costeo, en este caso por actividades, y calculamos los costos de las órdenes de mantenimiento de esos 5 meses. Siguiente mes igual, también hacemos el cálculo de costos. Y también nosotros podemos programar los mantenimientos de tal manera que podemos tener lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, podemos tener los costos de las órdenes de mantenimiento de los primeros meses y los costos de las órdenes de mantenimiento proyectadas. Y como ya tengo el detalle de los costos, esos costos pueden ser puestos con costo directo, costo indirecto, se puede calcular el costo total y la curva sale sencilla, ¿no? La curva sale sencilla y solamente es graficarla, porque si no tienes los datos no los puedes graficar. Entonces sale la curva sencilla y en la curva del costo total hay que ver cuál es el punto mínimo de la curva abajo y ese sería el costo mínimo de ese periodo. Pero ese costo mínimo de ese periodo debería ser minimizado porque ahí todavía no has hecho nada para reducirlo. Entonces, sobre base de ese punto, entonces buscamos, ¿no? Entonces, si mi punto mínimo de costo es este valor que está debajo de la curva, entonces ese va a ser mi punto de inicio para ir poco a poco disminuyéndolo. Pero si yo no registro la información, si no hago el cálculo de costos, ¿cómo voy a construir la curva? No se construye así solamente de la nada, ¿no? Correcto, está bien. Acá hay una de Juan Alberto, dice, ¿el análisis de riesgo va de la mano con el análisis de criticidad? ¿Se Sí, aplicaría a equipos cuyo costo de mantenimiento sean altos sí, y a correcto. procesos con impacto alto en la cadena de valor? Correcto, las fuentes de riesgo están en todos lados. La fuente de riesgo está en todos lados, ¿no? Como también pueden estar en las personas, ¿no? Porque podemos tener un activo totalmente confiable y disponible, pero el operador del activo pues hace algún tipo de mala maniobra por falta de experiencia y malogró todo, ¿te das cuenta? Entonces, lo importante es identificar esas fuentes de riesgos y poder priorizar esa fuente de riesgo para, obviamente, pues, ¿no? En función de lo más crítico a lo menos crítico, empezar a desarrollar que eso sea de lo mínimo posible, ¿no? Está en todo. Lo importante es tener mapeado la fuente de riesgo y poder actuar sobre ello, ¿no? Ok, William. William, en realidad, muchas gracias por tu ponencia. Ha sido un tema muy importante para todo el ramo del mantenimiento. Tus recomendaciones de que desde ahora comencemos todos a involucrarnos en los costos de mantenimiento, ¿no? Ujú. Que al margen de la pandemia es la nueva forma de trabajar. Como tú bien lo has dicho, en otros países ya, algunos ya están ya incorporados ese tipo de apoyo para la gerencia de mantenimiento. Sí, Santos. Eh, Si tú me preguntaras esto el año pasado, yo te diría, bueno, sí, es mejor, pero ahora, dada la situación que tenemos, pues el tema de riesgos e incertidumbres es algo que ya deberíamos incorporar en todas las áreas, ¿no? claro, Obligatoriamente. y ese es un punto que es un elemento de la gestión de mantenimiento que ya queda ya hoy y por siempre incorporado. Así es, así es. Entonces, William, muchas gracias por tu ponencia. Te quisiera hacer una entrega virtual de tu certificado por la excelente presentación que has hecho a nombre de IPEMAN y del 20º Congreso de Mantenimiento. Agradecido por todo lo que has expuesto y esperamos que nos sigas acompañando en los próximos eventos, William. Sí, para mí es un placer siempre estar
con ustedes, lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, me agradecer también por los comentarios que estoy recibiendo aquí en el chat, les agradezco bastante, espero que les guste y si tienen algún tipo de mayor desarrollo e interés, es justo para poderlos ayudar a todos los que están interesados, ¿no? Ok, William, entonces te reitero nomás lo que dice el público, ¿no? Felicitaciones y una excelente exposición. Muchas Muchas gracias y gracias, hasta luego. Santos. Muchas gracias, Hasta hasta luego. luego. Cuídense, gracias. Hasta luego.